Ok, aquí, ahora sí, aquí estamos. Bueno, buenas noches. Gusto en saludarlos el día de hoy. Gracias por haberse conectado. A ustedes que son fieles, que Dios me los bendiga, me los guarde. Vamos a empezar. Antes de empezar, yo voy a pedirle, por favor, siempre molesto a quién será. Karen, hazme un favorcito, haz una oración corta y sustanciosa para empezar este discipulado el día de hoy. Gracias, Padre, por este momento. Gracias, mi Señor, por este discipulado. Gracias, mi Rey, porque tú colocas palabras para bendecirnos a nosotros, Señor, y permitas, Señor, que nosotros podamos aprender a cada día cosas nuevas en ti, mi Rey. Así es, Señor. Te alabamos, te bendecimos, mi Señor. Amén. Amén, amén, amén. Ok, álcenme la mano aquellos que no tienen el material, porque de pronto yo estoy dando aquí y nadie lo tiene. Y estoy aquí loco. La idea es que ustedes tengan este material que yo estoy dando. Lo acabo de montar en el grupo de Explosive Sound. Lo acabo de montar ahí. Entonces, ahí está. Entonces, estamos hablando de la semana 4. Vamos a hablar de las 4 fuentes de autoridad. Entonces, y quiero hoy abrir el micrófono para que ustedes hablen también. Entonces, les quiero hablar de ustedes. Las 4 fuentes de autoridad son el intelecto, las tradiciones, las experiencias y las escrituras. Cuando hablamos de intelecto, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué creen ustedes? Razonamiento humano. Razonamiento humano. ¿Quién más dice algo? ¿Quién dijo yo? No estamos hablando de intelecto. No me deja abrir. Aló, aló, Ajá, ¿me escucha? te escucha, claro que te No, escuchamos. este curso no sé qué pasa. Bueno, conocimiento, sabiduría, aprendizaje. Ok. Karen dijo razonamiento humano. Intelecto son todas esas filosofías humanas. Ok. Tradiciones. Cuando hablamos de tradiciones, ¿a qué nos referimos? Tradiciones. Cuando compartíamos los carnavales. Ah, ok, los carnavales. ¿Qué más? Las tradiciones son las trascendencias de las costumbres humanas. Esa definición me encantó, Milagro. Me encantó. Ya yo sé a quién voy a poner a dictar esta clase la próxima vez. ¿Quién más? Cuando hablamos de experiencias, ¿a qué nos referimos? Experiencias. Experiencias. No me escuchan, ¿viste? Sí te escuchamos. Todo lo que estás hablando allá lo escuchamos. Pa, que yo estoy, el micrófono pero si escuchaste lo que yo dije. ¿Escuchaban? Algo entrecortado, pero te escuché algo de lo que estabas ahí hablando. Que lo que hemos vivido, experiencias, lo que ya hemos vivido, algo que pasó, que estuvimos en un momento específico, un espacio, cosas vividas. Perfecto. Todo eso. Miren. Vamos a empezar desglosando una por una, que el tiempo no tenemos ya casi 45 minutos y no sé si el tiempo me va a dar. Cuando nosotros hablamos de intelecto, hablamos de todas las filosofías que existen en el mundo. La encerramos en una sola palabra, nueva era. Todas esas filosofías que la gente cree y que separa de Dios. Ok. Dentro de esas filosofías incluimos también el ateísmo, que yo siempre he pensado que nadie es ateo. Simple y llanamente por malas experiencias que hemos tenido en la vida, nos resentimos con Dios y eso es muy normal. Ninguno de nosotros cuando nos tenemos una experiencia negativa tomamos la actitud de Job, que decimos, Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Eso muy pocas personas lo dicen. Generalmente tendemos a entrar en temores, inseguridades y buscamos la forma de tratar de darle explicación a las cosas de la vida. Miren, el hombre tratando
de darle explicación a las cosas que él ve cotidianamente, ha buscado fórmulas y ha tratado de darle respuesta a las cosas. Por ejemplo, cuando miramos hacia el cielo y vemos las estrellas, la primera pregunta que nos hacemos es ¿quién creó eso? ¿Cómo se originaron las cosas? ¿Por qué existen las plantas, los animales? ¿Por qué existen cada una de las cosas? El hombre, tratando de darle explicación a esto, buscándola fuera de Dios, ha intentado excluir a Dios de todas estas cosas. Por eso existen dos corrientes filosóficas, que son la evolucionista y la creacionista. La evolucionista, hablada ya por Descartes y por toda esta gente que escribió El origen de la vida, el libro El origen de la vida, como no va mucho más allá, en El origen de la vida, pues se trata de hablar del eslabón perdido entre el hombre y los animales y el hombre, el eslabón perdido, que dicen que el hombre pasó de mono a humano. En ese eslabón perdido es cierto que hay animales, o el mono es la que más parecido tiene, incluso tiene un 90% del ADN parecido al del hombre. Entonces, teniendo en base esas pruebas, podemos decir, hey, el hombre proviene del mono, simplemente ese 10% se perdió en el tiempo. Cuando nosotros vemos registros fósiles del Homo erectus, el Pithecanthropus, el Homo sapiens, ¿cuál era el otro? Se me fue. Ahí, cuando comenzamos a ver que eran animales que caminaban erguidos, que tenían una fisonomía muy parecida al hombre, y cuando vemos el hombre de Neandertal y lo comparamos con esos fósiles, son muy parecidos, muy parecidos. Entonces, cuando no tenemos las bases científicas, aún filosóficas y bíblicas para rebatir todas estas cosas, somos fácilmente influenciados por el evolucionismo, porque decimos, el hombre ha venido evolucionando. Es cierto, nosotros los seres humanos evolucionamos cada 10 años. Si usted comienza a ver su cara cuando usted era un niño y la va mirando las fotos a medida que usted va pasando el tiempo, se da cuenta que sus rasgos físicos siguen intactos, pero su fisonomía ha cambiado. Usted era flaco, ahora es más gordito, su aspecto físico cambia. Cada 10 años nuestro rostro hace un cambio, evoluciona. Es como, por ejemplo, esta mañana yo le decía a Chadia que cada 1000 años la Tierra sufre una evolución, lo que le llaman eras. Sufre evolución, así nos pasa a nosotros. Entonces, teniendo en cuenta todas estas filosofías y vemos, por ejemplo, que es imposible negar porque existen fósiles del hombre de Neandertal, existen fósiles del Pithecanthropus, del Homo erectus, del Homo sapiens, cosas que ustedes vieron allá en el bachillerato o en primaria, cuando hablaron de la origen, la teoría de la evolución, y hablaron de todas estas cosas, y hablaron del libro del origen de las especies. Entonces, cuando leemos ese libro, que yo lo he leído varias veces, nos da a entender que el hombre fue formado de la nada, que simplemente una pequeña partícula que empezó en las aguas, evolucionó en una pequeña bacteria que fue evolucionando con el tiempo y se llegó a tierra, y de ahí se formaron los animales, entre esos el mono, y el mono fue evolucionando hasta llegar a la etapa de hombre. Ok, listo. Cuando nosotros vemos, y por eso estoy tratando de explicar esta teoría, ahora vamos a mirar la otra parte, que es la teoría creacionista. Ok, esta teoría, mucha gente, aunque ustedes no la creen, la creen, la siguen y la defienden a capa y espada. Y dicen que Dios no creó nada, que Dios no se formó, que incluso el universo, porque vamos más allá, se formó de la nada. Entonces, siempre le tengo que decir a las personas lo mismo. Ok, si tú crees en la teoría de la evolución, Dios no tuvo intervención en nada de esto. Se han hecho pruebas de laboratorio donde
de la nada tratan de formar algo y adivinen qué pasa. Nada. Nada se ha formado de la nada. Por lo tanto, la teoría de la evolución queda sin piso al tratar de probar que Dios no tuvo injerencia en la creación. Entonces salen teorías como la del Big Bang, donde dicen que una explosión cósmica formó todo el universo y todas estas partículas formaron la Tierra y de la nada se formó toda la vida. Perfecto, ok. Entonces, como vuelvo y le digo, se han tratado y han hecho experimentos donde tratan de unir protones, iones y cosas así por el estilo para tratar de formar una explosión cósmica muy parecida a la que supuestamente ocurrió en el universo y no ha ocurrido absolutamente nada. O sea, si no hay ADN, no hay vida. Eso es algo que mami, dile a Luis Carlos que si a las 8 nos conectamos, por favor. Entonces, han tratado de formar vida y no han podido. Han hecho infinidades de pruebas y no han podido. Ahora, como les dije ahorita, sin ADN no hay vida. Se puede comprobar que todos los seres vivientes, aún los seres moleculares, poseen un ADN, tienen una célula que tienen todos por dentro el ácido ribonucleico, que es quien produce el ADN y de ahí se produce vida. Entonces, sí se han podido de la unión de dos células formar, pero es la unión de dos células que tienen vida. Entonces, sí, se han reproducido ciertas cosas, pero para que exista vida, tiene que haber un patrón y es que si esas células no se empiezan a multiplicar o a dividir, no se puede formar nada. Y eso solamente ocurre cuando existe ese proceso del ácido ribonucleico que comienza a moverse el rRNA de las células, comienza a actuar y empiezan a dividirse y se forman una célula igual que la otra. Ahora, nos vamos a la otra parte, que es la teoría creacionista. La teoría creacionista dice que nosotros venimos de Dios, lo cual es el intelecto no acepta y dice que no acepta. Perfecto. ¿Por qué venimos de Dios? Porque la primera es, Dios nos hizo a imagen y semejanza suya. Hay una prueba científica, hay un libro que se llama El Gen de Dios. Pueden buscarlo en internet, aparece Gratiniano. Búsquenlo, aparece ahí. Búsquenlo, se llama El Gen de Dios. Este científico hizo unas pruebas donde unió a muchos, tomó pruebas de gente de diferentes nacionalidades y de diferentes continentes. Entre esos, cuando hizo la prueba, le hizo un test a cada persona. Entre eso le preguntó cuáles eran sus creencias religiosas. De las más de 1500 pruebas que él tenía de ADN y las procesó, se dio cuenta que el 40% de la población tenían similitud en un gen, el TM114463. Tenían similitud en ese gen. Cuando comenzó a estudiar profundamente cuáles eran las características de esas personas, dijo, definitivamente tienen que ser parientes lejanos, tienen que tener unión de su ADN. Algo tiene que ser para que ese 40% tuviera relación. Comenzó a estudiar primero sus patologías, su estructura esquelética para ver de dónde descendían, si descendían de África, de Europa, cosas así, y encontró que descendían de diferentes partes. Entonces él decía, en los estudios que hacía, decía, estas personas en algún momento, sus antepasados se dividieron y se fueron
a poblar la tierra. Esa fue una conclusión que llegó. Siguió mirando las estadísticas en las cuales ellos coincidían y en medio de los datos estadísticos se dio cuenta que ese 40% profesaba ser cristiano. De todos los estudios que hizo, donde esto digo, en lo único que ellos concuerdan es que dicen y afirman que son cristianos. Entonces, digo, ¿por qué las otras personas no poseen ese ADN y solamente los que profesan el cristianismo son cristianos o son los cristianos? No se quedó ahí. Entonces, comenzó a hacer otras pruebas única y exclusivamente con personas que profesaban ser cristianas devotas. Él decía, tienen que ser personas muy devotas para yo poder hacer este estudio. Y comenzó a buscar esas personas, esos voluntarios que decían ser cristianos devotos y simplemente les pedía una muestra de ADN, un hisopo con una muestra de saliva o un cabello, era todo lo que les pedía. No les pedía más nada, no les hacía prueba de sangre ni nada. Cuando procesa esas pruebas, se da cuenta que el 100% de las más de 300 pruebas que hizo, todos concordaban con ese gen, el TM114463. Concordaban todos con ese ADN, perdón, con ese gen. Entonces él lo tituló el gen de Dios, que todas aquellas personas que profesaban ser cristianas devotos tenían ese gen. Entonces, ese estudio demostró que aún tú eres hijo de Dios por ADN. Tú eres hijo de Dios por ADN. Abro paréntesis aquí, ¿alguno quiere decir algo? Aún por genética. Si alguien quiere decir algo, estoy abierto, porque incluso voy a usar de ejemplo aquí ¿a quién pongo? Creo que Johnny estaba conectado ahorita por ahí. Si Johnny está conectado. Si Johnny dice hoy, coge rabia y patea y hace de todo, y dice, ni Darling, ni Jenny, ni Annie son hijas mías. Nada, a partir de ahora ustedes no son hijas mías. Marley tranquilamente le dice, no son hijas tuyas, no hay problema. Esos son arranques tuyos. Vamos a hacer una prueba de ADN. Y va a salirle con el 99.9% de que Annie, Darling y Jenny son hijas de Johnny. Porque el ADN, por más que él las niegue, ratifica que él es el papá. Eso es algo que él no va a poder negar. Entonces, todos ustedes que han recibido a Cristo como Señor y Salvador, sería bueno hacer las pruebas de ADN y encontrar ese gen. Y les puedo asegurar que lo van a encontrar dentro de ustedes. Esa es una gran verdad. Entonces, paso al siguiente tema. ¿Hay alguna pregunta referente al intelecto? Preguntas, quejas, reclamos. ¿Ustedes no me están escuchando? ¿O yo estoy hablando? Sí, Paco, está bien, le estamos escuchando perfectamente. No hay, o yo soy buen profesor o ustedes no han entendido nada. Doctor Johnny, dígame. Johnny, el micrófono es tuyo. Espérate, de pronto tiene problemas con el micrófono de él. Ya me acerco a él para ver si puedo hablar del mío. Hola, Hola, voy a hablar por el teléfono de Marley. Ok. Riga, no te voy a contradecir ni nada por el estilo, solamente de pronto voy a aportar algo. Ok. Cuando yo estoy en mi clase, en el área de filosofía, yo de inmediato coloco la ley fundamental de la ley que contradice. Se llama la ley que nosotros siempre trabajamos de que unidad y lucha de contrarios. No sé si tú la conoces. Sí, claro. Pero de todas maneras, todo lo que existe tiene su contrario. Entonces, cuando tú hablabas del cristianismo, acuérdate que hay más de 280 religiones, pero nosotros
nos cobija la del cristianismo porque es la que más aceptada está en nuestro sector, en el sector americano, más que todo del lado de Occidente. Sin embargo, el área de filosofía, que tiene más de 280 islas, también tiene sus representantes. Y ahí se habla del cristianismo, se habla del ateísmo. Y las dos teorías se llaman teorías precisamente por eso, porque no están 100% comprobadas. Pero, sin embargo, nosotros aceptamos la del cristianismo, la teoría de la teoría de que Dios hizo las cosas en 7 días. Pero hay un problema fundamental y es el problema de la ciencia, que ha ido evolucionando y se tienen que complementar las dos. Mira que tú hablaste del libro del origen de la vida y se supone que el ser humano viene del agua, del líquido acuoso. También se habla del origen del mono al hombre. Todo eso ha demostrado de pronto que existen cosas, pero algunas son pasajeras, como el caso de cuando uno deja la carne y se descompone. ¿Verdad? Que esa teoría no duró mucho, ¿verdad? La teoría de la generación espontánea. Entonces, por eso tenemos que entrar en esa discusión, pero sin embargo, la más aceptada ha sido la teoría del cristianismo. Entonces, estamos precisamente trabajando sobre esa. Entonces, hay que darle fundamentación a cómo Dios creó las cosas. De pronto se habla de la nada, pero algo tuvo que haber estado allí, ¿sabes? Para que se generara la evolución. Okay. Y es lo que estamos trabajando ahora en este momento. Disculpa, esta era mi intervención. Espectacular, y la esperaba porque tú eres profesor de filosofía. Yo dije, raro que Johnny no me ha alzado la mano, pero qué bueno. Mira, hiciste una pregunta, tengo que darle respuesta de cómo Dios creó las cosas. Los físicos encontraron que las palabras las definen así, que las palabras son materia que vibra. Y la Biblia dice que Dios por la palabra creó los cielos y la tierra y creó todo lo que existe, por la palabra, por la palabra. Los grandes motivadores hablan del poder de las palabras. Dice que las palabras tienen el poder de crear o destruir, ¿cierto? Entonces, los físicos tradujeron o definieron que las palabras son materia que vibra. Entonces, la materia no desaparece, la materia se transforma. Se transforma. La materia, usted, como tú colocaste el ejemplo de la carne, colocamos la carne, ella se transforma, ya, se transforma en otra cosa, se transforma en gusanos y cosas, y de ahí forman otra cosa diferente. Y así pasa, nada que lo que es materia, porque llamamos materia a todo aquello que nosotros tocamos y palpamos, a eso le llamamos materia, pero como los físicos dijeron que las palabras son materia que vibra y las palabras no las vemos, solamente las escuchamos, entonces ellos llegaron a esa conclusión. No lo digo yo, lo dicen los estudios. Ustedes pueden colocar definición física de las palabras y te van a decir materia que vibra, así aparece, materia que vibra. Entonces, si es materia es porque tiene el poder las palabras de crear. Entonces, bueno tu aporte, Johnny, excelente, excelente. Bueno, pasamos a las tradiciones. Vamos a hablar de las tradiciones. Estamos hablando de las 3 fuentes de autoridad inadecuadas, una sola verdadera. Entonces, estamos hablando primero de las 3 inadecuadas. Las tradiciones. Hay gente que su fe está puesta en las tradiciones. Por ejemplo, las tradiciones religiosas. ¿Qué se celebra este mes? ¿Qué se celebra? La Virgen del Carmen. Ay, Karen, yo sabía que ibas a salir tú con eso. ¿Viste? La Virgen del Carmen. La gente, esa es una tradición religiosa, pero esa tradición no está registrada en la Biblia. En ninguna parte de la Biblia dice que nosotros debemos celebrar fiestas patronales. No lo dice. De hecho, eso no lo dice. Ahora, ¿dónde salió ese invento de las fiestas patronales? Eso salieron por allá en edictos, decretos que sacaron diferentes papas
en los años 1600, por allá, para no darle detalles de que fue en el concilio de Basilea, que fue Gregorio III quien estableció esa parte y la celebración a todos los santos, así lo estableció en su bula papal 647. No quiero entrar en detalles en eso, ya, sino simplemente decirle que por allá en los años 1600 se establecieron las fiestas patronales y que cada santo tenía un día que coincidía con el día de su nacimiento. Entonces, si yo busco, si yo quiero aplicar esa parte a decirlo lo que dice esa bula papal y que debo celebrarlo el día de su nacimiento, entonces aquí tenemos un problema. ¿Por qué? Porque entonces, ¿qué día nació María? No fue el 16 de julio, tampoco fue el 8 de diciembre, que es el día de la Inmaculada Concepción. No fue tampoco allá en noviembre, que es el día de la Virgen de Chiquinquirá. No fue tampoco por acá en abril, que es el día de la Virgen de Guadalupe. Entonces, cada virgen tiene un día. Entonces, ¿qué día nació? Entonces, si nos apegamos a la bula papal, no, o celebramos una o no celebramos ninguna, o celebramos en la fecha que es. Entonces, como nadie sabe qué día nació María, entonces la gente coge y celebra cualquier cosa. Otra tradición, Navidad. Ay, es Navidad. La ta. No me acuerdo la canción, pero linda la Navidad. Hay gente que su fe está puesta en la Navidad. Ejemplo, las benditas novenas. Entonces dicen que si dan regalos el 23 de diciembre, Dios le va a bendecir el resto del año, porque cumplieron con la tradición. Que el 24 o 23 de diciembre dieron regalos, entonces ya, me va a ir bien todo el año. Yo recibo muchas peticiones de gente que dice, ay, pero niño, regálame un regalito, un carrito, algo. Es que yo tengo por costumbre todos los años hacer mi novena y regalarle eso a los niños. Y ahí yo estoy seguro o segura que nos va a ir bien todo el año, a ti y a mí. Y yo le digo, mira, yo no dependo de dar un regalo un 24 de diciembre. De hecho, yo no dependo de los hombres, yo dependo de Dios. Hoy, por ejemplo, me tocó decirle a una amiga por una situación que se está viviendo en una empresa que es bastante tensionante. Y yo le dije, hoy estábamos bastante tristes, hoy pasamos un día triste. Y yo le dije, cuando ella se iba, me dice, nos dio un abrazo a todos, me dijo, amigos, bueno, vamos para adelante. Y ella me queda mirando a mí y me dice, señor contador, ¿cómo estamos? Yo le dije, estamos en las manos de Dios. Definitivamente Dios nos dejó dependiendo de Él. Aquí dependemos de Dios, no dependemos de más nada. Entonces, no dependemos de una tradición. Ay, que en Semana Santa, si yo no voy a los 7 monumentos, si no me subo el Cerro de Monterrate de rodillas, Dios no me va a escuchar. Primero, la Biblia dice que los únicos sacrificios que Dios acepta hoy en día son los sacrificios de alabanza. Y dice, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre, de hacer el bien y de la ayuda mutua. Dice, no se olviden porque detrás de sacrificios se agrada a Dios. Dios pide sacrificios de alabanza. Dios no te está pidiendo más nada, ni que te flagele, ni que te vayas para Santo Tomás a darte flagelazo y que salgas todo con tu espalda vuelta a nada y que te vayas y te crucifique, porque nada de esos sacrificios agradan a Dios. Empezando por ahí. Esas son las tradiciones. Ahora, experiencias. Bueno, preguntas sobre las tradiciones. Preguntas sobre las tradiciones. O alguien quiere aportar algo sobre las tradiciones. En el caso de la Navidad, el nacimiento de Jesús o el festejo de Navidad como tal. Alguien me hizo esa pregunta este diciembre y me dijo, oye, ¿es bíblico celebrar la Navidad y poner el pesebre? Yo le dije que el pesebre era lo más bíblico que existía. Porque así fue que nació Jesús, en un pesebre rodeado de animales, habían pastores alrededor, ovejas y cosas así. Entonces era lo más bíblico. Pero que yo no celebraba bueno, como Jesús no nació en diciembre, esa es la verdad.
Jesús no nació en diciembre. El 25 de diciembre concuerda con la celebración del dios Ra o el dios Sol. Ya, concuerda con eso. Eso fue un día que cuando hicieron el julio, no sé si julio octavo, julio noveno, no me acuerdo exactamente ahora, que estableció con cuando se hizo el calendario juliano, en base al nacimiento de Cristo, calculó que el 25 de diciembre era el día en que Jesús nació, y después el calendario gregoriano, que es el que vivimos nosotros actualmente, dijo que no era así, que era otra fecha, pero bueno, ya celebraban el 25 de diciembre y quedó así, establecido como tal. Entonces, yo no celebro Navidad porque hace parte de mis creencias. Yo celebro Navidad primero porque mi casa se ve bonita, pongo mis luces, pongo mi arbolito de Navidad y me gusta, pero no lo hago para adorar. O sea, yo no adoro el árbol, yo no adoro las luces, yo no adoro el pesebre, yo adoro a Cristo. Y el 24 de diciembre siempre tengo por costumbre contarle a mi familia qué ocurrió esa noche o una noche como esa. Como no sé qué día nació Jesús y la gente dice que fue el 25 de diciembre, entonces ese día para mí yo celebro que la luz llegó al mundo, que el regalo más hermoso que la creación pudo tener, que fue Dios hecho hombre, se hizo hombre. Yo lo celebro. Yo celebro y siempre coloco en mi Facebook en grande: feliz cumpleaños, Señor Jesucristo. Sé que no naciste este día, pero para mí naciste en mi corazón y ahí te quedarás eternamente y para siempre. Feliz cumpleaños. Y ese día cuando me levanto en la mañana digo: feliz cumpleaños, mi Señor. Aunque el mundo haya puesto esta fecha y sé que no es el día que tú naciste, pero hoy celebro que tú estás vivo. Entonces, pero no hace parte de mis creencias como decir, si no lo coloco, entonces estoy mal, si no di los regalitos, me siento mal. No, sigo para adelante y voy para adelante. Apóstol Rubén Gómez, dígame. Eileen alzó la mano también, ahora habla. Rubén, no se te escucha nada. Ahora sí. Voy a hacer un pequeño apunte allí con la fecha esa del 25. Lo que pasa es que Constantino tomó esa fecha porque se celebraba el solsticio de verano. Y esa fecha y ese día se daba como el día del sol, o sea, el día de la luz. Y ellos cogieron esa fecha del 25 de diciembre, o sea, en su tradición, diciendo que Jesús había nacido en ese tiempo. Pero en realidad Jesús no nació en ese tiempo. Jesús fue en el mes de septiembre, haciéndole ahí una pequeña anotación y un pequeño aporte de dónde nació este día y el por qué la tradición de celebrar todos los 25 de diciembre, que si lo averiguamos, fue dado por Constantino, que fue en Constantinopla, que fue el primer papa cristiano, que hizo alianza con los cristianos para poder llegar al poder como papa emperador, que fue el primer papa emperador. Entonces ese día él lo instituyó, pero ese día es el día de la luz, el día del sol. Entonces por eso se celebra un solsticio de verano, que es lo que es la parte del sol. Eso era lo que quería aportar. Perfecto. Eileen, alzaste la mano ahorita. Lo que yo iba a decir era respecto a lo que usted estaba diciendo sobre lo de la Navidad, que en la Biblia no especifica una fecha donde se celebre el cumpleaños de Jesús. Lo importante, pues para mí, o sea, personalmente, digo yo que lo importante para Dios es que nosotros recordemos y reconozcamos a Jesús como nuestro Salvador. También que podamos vivir una vida consagrada y agradecida por la venida de Él al mundo, donde nosotros podamos predicar su palabra más allá de una fecha específica, porque hay unos cristianos que solamente lo hacen en esa fecha, que son los 24 de diciembre, que solamente se dedican como a hablar de Cristo y a predicar su palabra y eso.
Entonces yo personalmente no digo que está mal celebrar la Navidad. Para muchos cristianos es una oportunidad bonita porque podemos recordar a Jesús, donde es una fecha donde podemos recordar, donde nos podemos reunirnos con nuestra familia, donde podemos orar, donde podemos adorar y compartir el amor de Dios. Eh, el problema, el problema está cuando a veces se vuelve como una idolatría, que se convierte en una celebración ya como sin sentido, se convierte como una celebración vacía, que a veces se reemplaza a Cristo solamente por los regalos, o por la comida, o por cosas así, que se confunden todas esas tradiciones humanas con las cosas que dice la Biblia. Eso quería agregar. Excelente. Johnny. Sí, por el mismo celular de Marley. No, mira, yo quiero aportar algo. El caso del profe Rubén, que dijo algo importante, pero hay que tener en cuenta lo que significa el equinoccio y solsticio, sol y luna. Entonces fue solsticio de invierno. Pero lo más importante es que Cristo ha sido el único que dividió la historia en dos, antes y después de Cristo. Entonces, por eso se coge el año cero, pero se supone o se presupone que fueron unos años entre el 4 y el 6 en que nació Cristo. Entonces, sin embargo, se coge la fecha del Papa de su momento, Augusto, que por eso es que estamos hablando del calendario actual, y era fiesta pagana de los romanos. Entonces, por eso se toma como el nacimiento en la fecha del 25 de diciembre. Ese era mi aporte. Gracias. Perfecto, Johnny. Gracias por tu aporte. Gracias, 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 gracias. Entonces, todas estas tradiciones, hoy ya no nos da el tiempo para hablar de las otras dos. Entonces, las otras dos las vamos a decir que son experiencias y las escrituras las vamos a tratar el próximo jueves a la misma hora y por el mismo canal. Entonces, recordamos que el intelecto habla de todas estas filosofías humanas que podríamos solamente dedicarnos una sola clase a ella, otra clase de hablar de las tradiciones. Podríamos hablar de Semana Santa, podríamos hablar de qué más fiestas. Hay gente que tiene fe a la mamá. Por ejemplo, hay gente que después que se muere un familiar, quieren ir todos los días al cementerio, quieren hablar con esas personas. Yo he visto esas reacciones en el ser humano. Creo que fue en diciembre, sí, en diciembre, a finales de diciembre, murió el familiar de una mujer que va a la iglesia y el pastor no estaba aquí, lastimosamente tuvo que estar, estaba en Estados Unidos y al no estar él, pues me tocó a mí ir en representación de la iglesia y oficiar el servicio. Cuando ya fuimos a enterrar el familiar de esta señora que va a la iglesia, cuando ya veníamos de allá para acá, veníamos conversando y yo comencé a ver en el cementerio, ese fue en La Paz, el cementerio de La Paz, pero que está ahí al lado de frente al Jardín de la Eternidad. Vi gente sentada en las bóvedas, en las tumbas, jugando con carrito, hablándole. Vi una señora leyéndole en voz alta un libro. Vi otra persona que estaba llorando y le estaba pidiendo perdón. Vi otra persona que estaba como rezando un rosario. O sea, vi muchas mientras caminaba, porque generalmente la señora la enterraron hacia el fondo y veníamos caminando hacia donde yo había dejado el carro y me di cuenta, yo le decía, todas estas son tradiciones que la gente practica para tratar de liberar algo de culpa que tiene. Yo le decía, aquella persona que le está pidiendo perdón, ¿por qué esperó hasta morir para pedirle perdón si lo podía haber hecho en vida? O sea, ¿por qué siempre esperamos después decir, y si yo hubiera hecho, si yo le hubiera dicho, si no hubiera ocurrido esto, las cosas serían diferentes?
Entonces, no apelemos al intelecto, no apelemos a las tradiciones. Tenemos que apelar a la única fuente de autoridad, que la vamos a hablar la próxima semana. Entonces, por favor, estudien la semana 4. Ahí les mandé el libro nuevamente en el grupo de Exploding Song. Si Darling se lo puede pasar a Johnny, perfecto, y a Marley, perfecto, para que lo tengan, semana 4, y vamos a debatir la otra semana lo que es experiencias y la escritura. Dime, Johnny. Sí, quería finalizar con mi temática también referente a las tradiciones, que a nivel comercial es lo que ha generado que eso se multiplique. Sí. Entonces, con las ventas, el comercio, todo, la cuestión es explosiva, por ejemplo, la pólvora. Entonces, todo eso se genera como tradición, y cuando uno huele a diciembre, ya inmediatamente, desde ya están poniendo cosas para los arbolitos, para las ventas de Navidad. Quería manifestar eso. Gracias. Yo creo que ya a partir del otro mes empiezan las tiendas a sacar los arbolitos y cosas así. Ya estamos en el segundo semestre, ya hoy estamos a 10 de julio, imagínate, mira por dónde vamos, 10 de julio, y ya esto está volando. Ahorita ya estamos dándonos feliz año y vuelve y juega otra vez. Entonces, lo importante es que nosotros podamos tener la seguridad de que Dios nos ama y que debemos estar preparados para este mundo cambiante. El mensaje de Jesús sigue siendo el mismo en medio de los cambios que sufrimos, y es que Él murió por la humanidad para salvarla. Entonces, con esto damos terminado esta clase de hoy. Le pido por favor, Darling, ya que te vi aquí de primera, hora para terminar, si es tan amable. Bueno, antes, claro, si hay alguna pregunta, dale. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No hay pregunta. Listo, no hay preguntas, no hay inquietudes, listo. Bueno, Señor, te damos gracias, Padre amado, porque a través de nuestro pastor Rey Sandoval, Señor, nos llenaste más de conocimiento de tu palabra, de tu historia, Señor. Gracias por esta noche permitirnos escuchar